77% de los inversores minoristas pierde dinero cuando opera CFDs con este. El 79% de las cuentas inversoras pierde dinero. El 68% de los inversores pierde plata cuando opera CFDs con este proveedor. ¿Cómo puede ser que el propio broker te diga que la mayoría está perdiendo dinero? ¿Se puede hacer dinero realmente haciendo trading? En este video te voy a contar qué probabilidad hay de ganar en el trading y cómo es que con esa probabilidad vas a poder hacer dinero a largo plazo. Hola, yo soy Luca Polisi y en este canal hablamos de finanzas, de inversiones, de criptomonedas, de cómo generar nuevas fuentes de ingresos. Así que si te interesan todos esos temas, te invito a suscribirte, que no te cuesta nada y a mí me vas a estar ayudando un montón. Acordate que también vas a poder dejar tu comentario por si tienes alguna duda, por si tienes alguna sugerencia o alguna otra cosa que quieras comentar, lo vas a poder hacer en la descripción del video. Sí, la mayoría de las personas está perdiendo dinero, lo dicen los propios brokers. Y vos te preguntarás, ¿y por qué están diciendo los propios brokers que la mayoría está perdiendo cuando no les conviene decir que están perdiendo la mayoría? Les convendría decir que están ganando la mayoría, así más gente según el broker. Pero ¿qué pasa? Los brokers regulados al menos, no los que son cualquier cosa que no están regulados, que son estafas, ponele, están obligados a decir la cantidad de personas o el porcentaje de personas que pierde y advertirles que la mayoría de las personas que se meten en los brokers están perdiendo dinero, o bien porque no saben operar, o bien porque son impacientes, o bien porque están usando muchísimo apalancamiento. Una de las razones principales de por qué la gente está perdiendo, o por qué está perdiendo lo que deposita más rápidamente, es el apalancamiento, lo cual explicado de una manera muy pero muy rápida, es operar con más dinero del que nosotros depositamos. Es decir, nosotros depositamos 100, usamos un apalancamiento de un por 10 y esos 100 se transforman en 1000. Es decir, que nosotros vamos a estar operando con valor de 1000, pero nosotros nada más vamos a tener que poner 100 de nuestro bolsillo. El resto lo va a completar el broker. Podemos extendernos mucho más en esto, pero me parece que no es el tema del video, así que lo voy a dejar para un futuro video, para explicarlo con mucho más detalle. Pero básicamente es eso. Nos están prestando más dinero del que tenemos, entonces si ganamos vamos a ganar mucho más, pero si perdemos vamos a perder mucho más. O sea, si usamos el apalancamiento tenemos más chances de a largo plazo o a corto plazo también perder más rápido nuestro dinero. Por el otro lado están las personas que ganan dinero, que como dijimos son la minoría. Pero ¿qué tienen estas personas que ganan que las otras personas no tienen? Bueno, principalmente tienen tres cosas. En primer lugar tienen gestión monetaria, es decir, saben manejar muy bien la gestión monetaria. En segundo lugar, tienen más paciencia que las demás. Y en tercer lugar, operan en distintos lapsos de tiempo. Ahora te voy a contar para que entiendas mejor qué es cada una de estas cosas. Empecemos con el lapso de tiempo. Como digo en muchos videos, no es lo mismo operar en un gráfico de velas de 5 minutos que operar en un gráfico de velas de un día. En las velas de un día vamos a estar operando a largo plazo, por lo cual los gráficos van a estar más definidos, la tendencia va a estar más definida y las señales que nos den tanto los indicadores como los mínimos y máximos de la tendencia van a ser muchísimo más claros. Va a haber mayor cantidad de personas que vea esas señales en lugar de si es de 5 minutos que va a haber mucho menos cantidad de personas y las señales van a ser mucho más confusas. Hay un estudio que dice que es prácticamente imposible perder dinero a 50 años o a 20 años, no me acuerdo ahora exactamente la cantidad, pero es imposible perder dinero si nosotros invertimos y esperamos 50 años. O sea, prácticamente seguro que vamos a terminar ganando, aunque sea un mínimo, vamos a terminar ganando en un plazo de 50 años. Con esto no quiero decir que no se pueda ganar dinero en el corto plazo, como pueden ser los 5 minutos, pero como dije, es mucho más difícil cuanto menor sea el plazo, porque las señales, las tendencias, todo está menor definido. Muchas veces podemos ver gráficos de 5 minutos o incluso un minuto que las velas aparecen todas aplanadas, no se entiende mucho. Bueno, esto es porque cuanto menor sea el gráfico, menos información va a tener, menos fiable va a ser la información de ese gráfico. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta para ganar dinero a largo plazo o a corto plazo también, sobre todo este punto es para corto plazo. Lo siguiente es la paciencia. La mayoría de las personas, de las pocas o de la minoría que gana dinero, generalmente son más pacientes de la que no lo gana. Y te lo voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos que una persona, cualquier persona, compró una acción a $10 y después esa acción bajó a $5. Esta persona capaz que se empezó a desesperar porque bajó muchísimo el precio, bajó de 10 a 5 y empieza a vender entonces. Si compró a 10
y vende cuando está en 5, ahí ya perdió plata. Pero ¿qué pasa si a los 5 minutos o a los 10 minutos o a los 20 minutos de 5 dólares pasó a 20 dólares? En ese caso hubiera estado ganando 10 dólares porque compró a 10, vendió a 20, la diferencia son 10 dólares. ¿Pero por qué fue que perdió la persona esta? Bueno, perdió por impaciente, por no saber esperar el momento exacto para vender o por vender con anterioridad porque se desesperó. Hay un dicho que dijo Warren Buffett, que es uno de los mayores inversionistas del mundo, que dice algo así como que en los mercados de la bolsa la plata va a pasar de los bolsillos de los impacientes a los pacientes. Y es justamente por esto que te acabo de decir. Algo que tenemos que tener en cuenta con la paciencia también son nuestras reglas de trading. Es decir, si nosotros nos planteamos esta regla y esta otra regla para operar en el día, vamos a tener que seguir las reglas sí o sí. O sea, no nos podemos saltear las reglas, porque si nos salteamos las reglas empezamos a hacer cualquier cosa y a largo plazo vamos a terminar perdiendo dinero. Imagínate que mis reglas son estas y estas. Bueno, yo tengo que seguir esas reglas sí o sí, pase lo que pase. Aunque nos parezca que la situación es favorable o es desfavorable, bueno, no importa eso, vamos a tener que ignorar todo, vamos a tener que ignorar lo psicológico, que el trading sobre todo tiene que ver mucho con lo psicológico, y vamos a tener que seguir las reglas que creamos con anterioridad para nuestro plan de trading. Ahora vamos a uno de los puntos que para mí es de los más importantes, y es la gestión monetaria. Es decir, cuánto vamos a ganar por cada cosa que arriesgamos. Esto para mí es una de las cosas más importantes de la gestión monetaria. No importa si es a largo plazo o a corto plazo, esto es una de las cosas fundamentales. Como dije, la gestión monetaria es uno de los puntos claves para ganar dinero a corto plazo y a largo plazo, sobre todo a largo plazo. Y esto es, como dije antes, cuánto vamos a ganar por cada cosa que arriesgamos. Es decir, si tenemos un radio riesgo-beneficio de 1 a 1, vamos a estar arriesgando 1 para conseguir 1 también. Si tenemos un radio-beneficio de 2 a 1, vamos a estar ganando 2 por cada 1 que arriesgamos. De 3 a 1, vamos a estar arriesgando 1 para conseguir 3. De 0,5 a 1, vamos a estar ganando la mitad de lo que arriesgamos, es decir, arriesgamos 1 y cuando ganamos vamos a conseguir 0,5. Hay dos formas de ganar dinero a largo plazo con esto. O bien tenemos un porcentaje muy alto de operaciones ganadas con un radio riesgo-beneficio muy bajo, por ejemplo, qué sé yo, el 90% de las operaciones que hacemos las vamos a ganar, pero con un radio de riesgo-beneficio de 0,5 a 1. O bien la otra forma es tener un porcentaje de operaciones ganadas muy bajo, pero con un radio riesgo-beneficio alto. Es decir, ganamos el 40% de las operaciones, pero con un radio riesgo-beneficio de 2 a 1. Son las dos formas que a largo plazo nos van a hacer ganar dinero. ¿Y cómo vamos a medirlo esto? Bueno, lo vamos a medir a través de la esperanza matemática, que no es más que una cuenta matemática que va a relacionar esto que te acabo de decir, del porcentaje de aciertos que tenemos en las operaciones con el radio riesgo-beneficio que nosotros tenemos. Si la esperanza matemática es positiva, entonces vamos a estar haciendo dinero. En cambio, si la esperanza matemática es negativa, a largo plazo vamos a terminar perdiendo dinero. Pero para que lo entiendas un poco mejor, vamos a la compu que te lo voy a mostrar ahí, que está explicado muy bien en un Excel que hice, así te queda muchísimo más claro. Bueno, ya estamos acá en la compu y esto es un poco lo que les decía. Por ejemplo, acá tenemos el dinero con el que vamos a operar, el porcentaje que arriesgamos por cada operación, es decir, poniendo el stop loss. Si no vieron el video del stop loss, no pasa nada, se los voy a dejar acá arriba en las tarjetas o acá abajo en la descripción también. Después el dinero que arriesgamos en la operación, que va a depender del porcentaje que arriesgamos por operación, se va a calcular solo. Acá, como ven, las casillas en blanco son las que ya están calculadas, o sea, se van a calcular solas en función de las que coloquemos acá en gris. Después el porcentaje de acierto de las operaciones, que esto del porcentaje de acierto no lo vamos a saber hasta por lo menos hacer muchísimas operaciones. Es decir, cuanto más operaciones hagamos, más cercano va a ser el porcentaje de acierto. Es como tirar una moneda a ver qué cara sale. Si nosotros tiramos una moneda, ¿qué probabilidad hay que salga una cara y no la otra? Hay una probabilidad de un 50%, es decir, una entre dos. Hay dos opciones, nosotros queremos que de esas dos salga una. Bueno, hay una entre dos opciones, o un 50%. Ahora, si la moneda la tiramos 10 veces, la cara que nosotros queremos que salga puede ser que haya salido 7 veces. Es decir, que en 10 tiradas salió 70% de las veces. Pero si nosotros hacemos 5000 tiradas, lo más probable es que haya algo así como un 49% de que salga una cara y un 50% de que salga la otra. Es decir, cuantas más tiradas hagamos, más cerca va a estar el porcentaje real de los aciertos de las operaciones. Por eso el porcentaje de los aciertos
No lo vamos a saber hasta hacer muchísimas operaciones, pero más o menos lo podemos intuir. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el gráfico de Bitcoin. Una persona que no sepa absolutamente nada del análisis técnico puede decir que en cualquier punto va a subir, por ejemplo, en este punto. Puede comprar y puede decir que va a subir o bajar. Para esa persona le da exactamente igual, es decir, tiene un 50% de chances de ganar y 50% de chances de perder. En este punto tenemos un radio riesgo-beneficio de 1 a 1 y cuando una persona que no sabe absolutamente nada de esto compra acá y dice que va a subir. Bueno, tiene un 50% de chances de que va a subir y un 50% de chances de que va a bajar, porque la persona no analizó nada, no hizo nada del gráfico, entonces más o menos tiene un 50%. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, como sí analizamos el gráfico, sabemos que esto está en una tendencia alcista en el gráfico de 30 minutos, según la media móvil esta que puse acá, y gracias a solo eso, solo ese análisis, ya sabemos que hay un poquitito más de chance de que suba que de que baje. Así que vamos a tener un 55% de chances de ganar si decimos que el precio va a subir y un 45% de chances de perder si decimos que el precio va a bajar. Solamente con hacer eso. Después podríamos ponerle también algún indicador como el RSI, a ver si está sobrecomprado, si está sobrevendido, entre otras cosas, o algún otro indicador, y nos va a aumentar todavía más el porcentaje. Lo que quiero decir con esto es que no lo vamos a saber, pero más o menos capaz que lo podemos intuir. Aunque obviamente cuantas más operaciones hagamos, ya vamos a tener una certeza mayor cuánto es realmente nuestro porcentaje. Bueno, continuando con el Excel, acá vamos a tener el porcentaje de fallo. Es decir, si ganamos 50, bueno, solo queda un 50% para conseguir el 100. Esto se hace solo, como dije. Acá podemos ver la fórmula. Después el radio riesgo de beneficio que nosotros vamos a tener. En este caso era un 1 a 1. Si nosotros hacemos así, sería un 2 a 1. Acá lo podemos ver. Porque vamos a ganar 2 por cada uno que arriesguemos. Por ejemplo, si nosotros queremos el radio riesgo de beneficio de 2 a 1, simplemente acá habría que poner, en vez de un 0, un 2. Y después por último tenemos la esperanza matemática, que acá yo puse que generalmente es de un 0,05 a un 0,2. 0,05 estaría ahí, prácticamente no estaríamos ganando nada e incluso estaríamos perdiendo aunque sea positiva. Y un 0,2 estaríamos ganando bastante. Más que un 0,2 ya estaríamos ganando un montón. Tendríamos una estrategia súper, pero súper ganadora a largo plazo. Ahora lo único que queda para hacer es completar estos datos, así más o menos yo les muestro cómo es que funciona. Supongamos que operamos con 1000. Entonces acá ponemos 1000 por operación, es decir, por stop loss. Cada vez que hacemos una operación arriesgamos 10. Supongamos, no, es en porcentaje, perdón. Arriesgamos un 1%. Es decir, acá nos calcula que un 1% de 1000 son 10. O sea que en cada operación ponemos 1000 y estamos arriesgando 10 si sale mal la operación. El porcentaje de acierto supongamos que es de un 40%. Un 40% de las operaciones nos van a salir bien y el otro 60% nos van a salir mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un radio riesgo-beneficio de 2 a 1. Es decir, que cuando ganamos, ganamos 2 y cuando perdemos, perdemos 1. Por eso nos podemos dar el lujo de fallar el 60% de las operaciones. Haciendo todos estos cálculos, la esperanza matemática, que acá tenemos la fórmula, nos va a dar que es de un 0,2. Es decir, esta es una estrategia bastante, pero bastante ganadora. Bueno, acá te lo mostré con un porcentaje de acierto bajo y un radio riesgo-beneficio alto. Pero podría ser al revés. Operamos con 1000, arriesgamos un 1%, el porcentaje de acierto lo tenemos en un 80%, pero nuestro riesgo-beneficio es de un 0,5. Es decir, cada vez que ganamos, ganamos 0,5 y cada vez que perdemos, perdemos 1. En este caso estaríamos ganando el 80% de las veces, pero cuando ganamos vamos a ganar menos que cuando perdemos. Es decir, perdemos 1 y ganamos 0,5. Ok, eso no estaba planeado. Así que bueno, eso fue todo el Excel. Como podemos ver y como dije al principio, o acertamos la mayoría de las operaciones con un radio riesgo-beneficio bajo, o acertamos la minoría de las operaciones con un radio riesgo-beneficio alto. Lo importante es que este número, la esperanza matemática, siempre va a tener que estar positiva.
y generalmente en un rango de 0,05 a 0,2. Preferentemente un 0,10, 0,15 sería lo más óptimo de todo. Vamos a continuar con el video. Bueno, creo que quedó suficientemente claro que sí es posible hacer dinero haciendo trading, pero que va a ser mucho más difícil en cuanto menor sea la temporalidad. Que se va a poder, pero va a ser más difícil por lo que te dije de que los gráficos son menos exactos y además cuanto menor sea la temporalidad vamos a estar haciendo más operaciones y cuantas más operaciones hagamos, más comisiones nos van a cobrar porque nos cobran comisiones por cada una de las operaciones que hacemos. Si no sabes qué operaciones te van a cobrar, quédate tranquilo porque te lo explico en este video que te dejo por acá en las tarjetas. Bueno, eso fue todo, espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte y dejar tu like, nos vemos en el próximo video.